Dios bendiga el trabajo en las naciones. Nos hace hablar con muchos jóvenes físicos, jóvenes espirituales en cuanto a que están preparándose para el ministerio. Y en medio de eso, entonces lo que Dios nos da es esa habilidad de comunicarnos los unos a los otros y llenar la tierra del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Crónicas 21. Un pasaje famoso. Josafat va a llenar su corazón de miedo por un ataque de un grupo muy grande que viene para tratar de conquistar y destruir a Israel. Segunda de Crónicas 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Oigan su respuesta. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y hace una oración entera pidiéndole ayuda al Señor y rogándole que pelee por ellos. Ahora leamos el versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, pues puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían en contra de Judá, y se mataron los unos a los otros. Oigan, 1 Corintios 15, versículo 57. 1 Corintios 15, versículo 57. Mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, versículo 37, Romanos 8, 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oigan esto de nuevo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos. Dios, te doy gracias en este día y te pido que nos enseñes tu palabra y nos muestres qué debemos de hacer. Y que nos des la habilidad de tener una postura y crear un ambiente para la victoria. Tener una postura de victoria y crear un ambiente para la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. A Josafat se le dio una idea. Viene un ejército grande a atacarte. Y su corazón se llenó de temor. Pero hizo algo especial Josafat. En vez de entregarse a ese temor y caerse en pedazos, se arrodilla en la presencia de Dios porque necesita que Dios le quite ese temor. En medio de todas estas cosas, Dios pone en el corazón de Josafat y del pueblo a que comiencen a alabar a Dios y crear un ambiente diferente. Los hombres estaban afilando sus espadas, iban a la batalla. Los números estaban en contra de ellos. Había demasiados soldados del otro lado con fama de ser buenísimos como soldados. Pero mientras afilaban sus espadas, le echaban aceite a sus escudos. La gloria de Dios comienza a caer en medio de ellos porque había gente cantando y glorificando al Señor. De este lado alguien decía aleluya. De aquel lado alguien decía gloria a Dios.
Por allá alguien decía, somos más que vencedores. Por allá alguien estaba cantándole al Señor en una alabanza tremenda. La guerra no había comenzado todavía, pero la guerra real ya había comenzado. Había un deseo de Satanás de llenar y controlar el ambiente, de llenar de temor al pueblo para que fuera ya medio derrotados los soldados. Pero en vez de ir medio derrotados, aquellos cuyo corazón les daba miedo comenzaron a oír la gloria del Señor y su poder. Comenzaron a oír de las grandezas en los cantos que estaban cantando los cantantes ese día. Comenzaron a sentir la presencia del Espíritu Santo cuando los instrumentos tocaban. Oh, danos, oh Dios, músicos y directores de alabanza que creen un ambiente de victoria en medio del pueblo. Danos, oh Dios, no aquellos que crean ambiente de entretenimiento, de locura o aún de mundanalismo dentro de la iglesia, pero que cuando canten, cuando toquen, lo que caiga sea el Espíritu Santo en medio de nosotros para que podamos tener un ambiente de victoria. Que nuestra postura sea del guerrero que sabe, yo no soy mucho, pero sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él nunca ha perdido una batalla. Crearon un ambiente de victoria y salieron a batallar y Dios les dio victoria. Es más, la promesa del Señor en el versículo 17 es: yo voy a pelear esta batalla. Ni siquiera ustedes tienen que hacerlo. Lo único que me tienen que dar es denme ahora un ambiente de victoria y yo lo voy a hacer. La forma en la que lo hizo el Señor es que se pelearon unos con otros los enemigos y se mataron antes de que Israel llegara. Porque el ambiente de victoria comienza a mandar delante de ti al gran poderoso Señor. Porque Dios hace cosas que nadie más puede hacer. Crea un ambiente de victoria. Créalo, porque sin Él hay un ambiente de temor. Cosas que ni siquiera pueden pasar a menos que Dios lo haga. Quiero decirle, oiga lo que dice aquí en las Escrituras en cuanto a lo que Dios estaba haciendo, que Dios estaba conquistando y poniendo en sus vidas aquello poderoso. David entró en el campamento de Israel, y cuando entró en el campamento de Israel no había un ambiente de victoria. Lo que había era un ambiente de derrota. El pueblo no quería entrar. Pero Dios le ayudó a David a hacer algo que él ni siquiera podía haber comprendido antes de esto. Oiga lo que dice aquí en Éxodo 23:28. Éxodo 23:28. Enviaré delante de ti la avispa. Óigalo de nuevo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Aveo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Oigan el 27. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todos los pueblos donde entres y te daré la cerviz de tus enemigos. Te voy a dar victoria contra tus enemigos, le prometí a Israel. Y el versículo 28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Le dijo, hay algo que va a ir adelante de ti. Va a haber un ambiente de victoria. La gente se va a llenar de temor, no por ti, pero yo he enviado ese ambiente de victoria, de que tú vas a ganar esa batalla. Y dice, será como una avispa que va adelante y que va a atacar. Esa escritura y ese tipo de motivo que el Señor habla está también en Deuteronomio 7:20. Oiga lo que dice Deuteronomio 7:20. También enviará a Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Le dice, la batalla no es en el momento en que la estás enfrentando. La batalla no es
cuando llegues a ese lugar. La batalla no es cuando te enfrentes a Goliat, sino que tienes que tener dentro de ti una relación tan profunda con el Señor, que has batallado en tus rodillas, que has levantado tus manos en los campos cuando estabas solo, que has matado un león cuando no había ningún ambiente, que tus manos fueron llenas del Señor para matar un oso como David cuando nadie te estaba viendo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estabas creando el ambiente de victoria. Dios te estaba enseñando a ejercitarse a ser un ganador y más que vencedor. Cuando David entró donde estaba el campamento de Israel, el pueblo andaba cabizbajo. Nadie quería verse ojo a ojo. No había nadie riéndose ni nadie hablando. Todos estaban atemorizados porque el ambiente de victoria estaba del otro lado. Goliat, el gigante, llegaba y les gritaba y les gritaba y les gritaba. 40 días les estuvo gritando 2 veces al día. De tal manera que estaban derrotados y ni siquiera habían peleado un solo minuto. No habían levantado una sola espada, pero el ambiente era el ambiente de derrota. Y entró David con un espíritu diferente. Vengo de estar en la presencia del Señor. Vengo de sentirlo descender sobre mí y hacer lo imposible posible. He sabido cómo Dios ha tocado mi vida para despedazar a un león y yo sé que como niño no podría haberlo hecho. Ambiente de victoria. La avispa irá delante de ti, le dijo el Señor a ellos, para que entendieran. Cuando lleguen van a tener un gran problema porque va a haber ciudades amuralladas, va a haber gigantes, va a haber todo tipo de cosas. Y si comienzan a verlos, va a haber un ambiente de derrota en sus corazones. Es más, no lo entendieron. Y esa primera generación cuando llegó, dijeron, son gigantes, hay ciudades amuralladas, tenemos miedo. Y el ambiente y la avispa que Dios había mandado delante. Es más, la Biblia dice que esos pueblos estaban llenos de temor porque habían oído cómo Dios había derrotado a los egipcios. Pero el pueblo se llenó de temor él mismo. Hay algo que tiene que pasar en tu vida mucho antes de que te enfrentes ahí. Dios tiene que ayudarte a pensar que somos más que vencedores. Pero no es una falsa habilidad de creer en ti mismo de lo que estoy hablando. Una falsa habilidad de creer en ti mismo. No estoy hablando de eso. Absalón, el hijo de David, quiso hacerse rey. Quiso hacerse rey sin que Dios lo llamara y contrató mandó a 50 soldados que corrieran delante de él. Se compró la mejor carroza como el hijo del rey. Se vistió como rey y comenzaron a todos proclamar que era el rey. Él había creado en su mente un ambiente de victoria, pero lo que no tenía era el edicto del Señor, la palabra del Señor, el respaldo del Señor. Hay quienes creen que si se ponen de un buen traje y se paran detrás de un púlpito y hablan con confianza que ya crearon un ambiente de victoria. Esos son ambientes falsos, porque si el llamado no viene de Dios y no viene de estar en el trono de su gracia, no va a haber revelación, ni va a haber unción, ni va a haber aquel respaldo que viene del Espíritu Santo. El ambiente de victoria no es que pongas falsas cosas delante de ti para hacerte verte como que alguien. Es como aquel que no tiene mucho dinero, pero se va a vestir de lo mejor que pueda para que todo el mundo piense, este es un adinerado. Y fue a rentar un carro para que digan, wow, mira, tiene mucho. Está bien. El problema es que como Cinderela, cuando se te acaba el dinero, se te acaban esas cosas y tienes que regresar a la vida que tenías. Eso no es de lo que estoy hablando. No es de una falsa bandera que puedas enfrentar y enseñarle a la gente. No es que digas grandes cosas con tu boca. No, es que metido en tu relación con Dios, en ayuno en su presencia, recibiendo su palabra, creciendo en su conocimiento, Dios comienza a formar alrededor de ti un ambiente de victoria. Hay gente que es bueno andar con ellos porque vienes triste y Dios te anima cuando andas con ellos porque traen un ambiente de victoria. Hay gente que es bueno andar con ellos porque cuando tú llegas y no tienes la habilidad de poder orar y pensar acerca de algo que Dios te hizo que hiciera, ves tu cuenta bancaria, ves lo que está pasando y no te da, pero los oyes a ellos y sabes que vienen de sus rodillas en la presencia del Señor y comienzas a creer que sí se puede. Y lo que estoy diciendo es esto.
El ambiente de victoria se crea antes de la batalla. Se crea en los cultos. Josafat lo entendió. Vio al pueblo lleno de temor, así como en los días de David. Y Josafat dijo, tenemos que cambiar este ambiente. Él mismo tenía miedo. Y llamó a los cantores. Y dijo, comiencen a cantar, comiencen a cantar. Comiencen a cantar. La alabanza comenzó a subir y comenzó a echar fuera el temor, a echar fuera el temor, a echar fuera el temor. ¿Qué cantos estaban cantando? Cantos de victoria, cantos de guerra, cantos del poder del Señor, cantos de la gracia de Él, cantos de cómo nos respalda. Y comenzó el pueblo no a llenarse de falsa esperanza, sino a creer en un Dios que está sentado en el trono. Levántate, pueblo. Satanás anda suelto, anda atacando a las familias, anda queriendo conquistar a esta generación de jóvenes, anda queriendo destruir las iglesias, anda haciendo falsos milagros, y parece ser que entre más charlatanes un predicador, más grande es su iglesia. No tengo nada en contra de eso. Hay muchos hermanos que tienen iglesias muy grandes, que son hermanos y hombres de Dios, un remanente poderoso. Los conozco a varios de ellos yo. Pero hay quienes parece ser que entre más mal hacen las cosas, mejor les va. Y aquellos que están luchando en los montes, en las calles, en los barrios, que a duras penas pueden darle de comer a su familia, pueden ver esas cosas y decir, qué bárbaro, qué es lo que pasa, y ser tentado a arrancar para allá, porque ven un ambiente de victoria. Pero como